Hola chicos, el día de hoy vamos a abordar el tema de tuberculosis y cuidados de enfermería. Vamos a empezar por la definición. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa crónica producida por Mycobacterium tuberculosis. Esta Mycobacterium tuberculosis es también conocida como bacilo de Koch y es un bacilo gram positivo ácido alcohol resistente. En cuanto a la epidemiología, la tuberculosis fue por muchos años la principal causa de muerte infecciosa en el mundo. Actualmente está superada por el coronavirus. En el último año se dieron 10 millones de casos en el mundo y 1,5 millones de estos fallecieron. En nuestro país, en el último año se produjeron 11.000 casos y 750 personas fallecieron. Hay que aclarar que hay una mayor prevalencia en hombres que en mujeres. En el hombre es cercana al 60% y en la mujer al 40%. Solo un 10% de los infectados va a desarrollar la enfermedad activa, es decir, que va a tener signos y síntomas de esta enfermedad. Y dentro de los que desarrollan la enfermedad activa, solo un 20% van a ser extrapulmonares. Es decir, la tuberculosis puede ser tanto pulmonar como extrapulmonar. La pulmonar va a ser en un 80% de los casos y en un 20% va a ser la forma extrapulmonar. Dentro de las formas extrapulmonares podemos mencionar la tuberculosis renal, la tuberculosis meningia, la tuberculosis miliar, también conocida como diseminada, entre otras. Estas formas extrapulmonares son más frecuentes en pacientes inmunocomprometidos, como es en el caso de los pacientes que tienen inmunodeficiencias por VIH. El modo de transmisión, el más habitual, la vía de transmisión es la inhalación. Una vez que llega esta micobacteria a los alvéolos, se replica, es decir, se reproduce, y una vez que se reproduce es captada por los macrófagos y trasladada por el tejido linfático hacia los ganglios linfáticos. En este pasaje, desde los alvéolos al tejido linfático a los ganglios linfáticos, produce inflamación, es decir, alveolitis, linfagitis y adenitis. Esto es conocido como el complejo de Gon. Una vez que llega a los ganglios linfáticos, estos macrófagos no pueden fagocitarla y terminan liberando a esta micobacteria, por lo cual quedan los macrófagos inactivos y las micobacterias, que luego son rodeados por nuevos macrófagos y linfocitos CD4, que interactúan entre ellos, y de esta interacción puede producirse TH1 o TH2. Si se produce TH2, es probable que se produzca una tuberculosis primaria, es decir, en contexto de la primoinfección, dado que la producción de TH2 no es una forma de defensa efectiva. En cambio, si se produce TH1, estos macrófagos se van a epitelizar y se va a producir un granuloma o tubérculo, que es lo mismo. Este granuloma o tubérculo posteriormente se va a cicatrizar y luego se va a calcificar. Una vez calcificado, se puede observar en la placa del tórax. Esta formación de granulomas o tubérculos es el mecanismo de defensa más efectivo frente a esta micobacteria, por lo cual va a quedar la enfermedad en periodo de latencia de por vida o por años, hasta que pueda llegar a producirse una marcada baja en las defensas de estos pacientes, con lo cual, si bajan mucho las defensas, este tubérculo se puede ulcerar, liberando a la micobacteria en la vía aérea, es decir, en los bronquios, y produciéndose la enfermedad activa, es decir, que va a desarrollar los signos y síntomas. En este caso sería una tuberculosis secundaria. ¿Por qué? Porque se produce luego de un periodo de latencia. Vamos a ver la clasificación. Como les decía, se clasifica en primaria y secundaria.
La primaria es aquella que se ocurre en el contexto de la primera infección, es decir, del primer contacto con la micobacteria, y es más común en niños que en adultos. Si se produce la forma pulmonar de esta tuberculosis primaria, suele afectar más al lóbulo medio y al lóbulo inferior. En cambio, la tuberculosis secundaria es más característica en el adulto, y esta se produce luego de un periodo de latencia, y si afecta al pulmón, este va a estar afectado en su lóbulo superior principalmente. Puede ser tanto del pulmón izquierdo como del derecho. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la tuberculosis? Bueno, como les decía, puede ser la inmunosupresión o el inmunocompromiso. En la inmunosupresión, un ejemplo es aquellos pacientes que post-trasplantados se los suele inmunosuprimir. Y como un ejemplo de inmunocompromiso son las inmunodeficiencias, entre ellas la más común es la adquirida por VIH. Tanto es así la relación entre estas que en los pacientes que se sospecha tuberculosis es común que se les realice un test de VIH. También hay que aclarar que la tuberculosis es considerada una enfermedad social, es porque por los factores de riesgo que voy a mencionar ahora. ¿Cómo es? La pobreza, la desnutrición, el vivir en la calle, el vivir hacinados, es decir, en una familia muy grande, en un lugar muy chico. Y también el encarcelamiento son considerados factores de riesgo de tuberculosis. Nosotros, como personal de salud, también somos considerados. Se considera que tenemos una profesión de riesgo de contraer tuberculosis. Y naturalmente todos aquellos que estén en contacto con un paciente que tuvo tuberculosis se considera que están como un factor de riesgo de contraerla. Bueno, vamos a hablar de las manifestaciones clínicas más características. Tenemos la tos, que va a ser crónica. En un principio va a ser seca y luego va a ser productiva mucopurulenta. Algo muy característico es la hemoptisis, es decir, este sangrado proveniente de la vía aérea. Otra cosa es que puede haber dolor, también puede haber fiebre y sudoración nocturna. Esto es muy característico de la sudoración nocturna. También es común que haya anorexia, es decir, pérdida del apetito, y pérdida de peso también. En cuanto a los estudios complementarios, tenemos la radiografía de tórax, que como les decía, en la forma más habitual, que es la tuberculosis secundaria, se ve afectado el pulmón derecho en una imagen de tipo de cavitación o de condensación. Otra prueba que se suele hacer es la PPD, se considera positiva si esta mide más de 10 milímetros. Y otra prueba que se suele hacer es la observación del esputo mediante vaciloscopía, es decir, observación directamente en el microscopio, o el cultivo de este esputo. El cultivo suele tardar en dar resultados entre 1 y 2 meses. En cuanto a la prevención, tenemos la vacuna BCG, que se aplica en recién nacidos y previene de la forma miliar como de la forma meningia de la tuberculosis en niños. Y en los pacientes que requieran ser internados se los suele aislar durante 2 semanas de tratamiento efectivo. Y el aislamiento que se suele aplicar es el aislamiento respiratorio, es decir, que el personal de salud que ingrese a la habitación de este paciente debe tener colocado un barbijo N95 y el paciente, cuando ingrese este personal, se debe colocar un barbijo quirúrgico. También es importante a estas personas educarlos en el manejo de las secreciones, es decir, si tosen, que se cubran con un pañuelo descartable, y si es que expectoran, esta expectoración sea envuelta en este pañuelo y colocada en una bolsa posteriormente anudada y desechada
en un tacho. ¿Se entiende? Bueno, en cuanto al aislamiento respiratorio, también cabe aclarar que si se dispone, se recomienda que se utilice el recambio de aire por presión negativa y también la luz ultravioleta. Como les digo, estos dos los dejé de último porque esto es si se dispone, no se suele disponer. Otra de las medidas preventivas es el tratamiento del periodo de latencia de la enfermedad. ¿Y cómo se hace? Se hace en pacientes que sean PPD positivo y presentan alguno de estos factores de riesgo que les mencioné antes. Algunos factores de riesgo que no les mencioné, que ahora los recuerdo, son algunas enfermedades crónicas como la diabetes mellitus y la insuficiencia renal, y además de estos también puede ser adicciones como el alcoholismo y tabaquismo, son también considerados como factores de riesgo, además de los que ya les mencioné. Entonces, si presenta algunos de estos, más una PPD positiva, es decir, que tenga una induración de más de 10 milímetros, se procede a hacer el tratamiento quimioprofiláctico. En general, se realiza con isoniazida durante 9 meses y una pauta alternativa es realizarlo con rifampicina durante 4 meses. ¿Por qué esa alternativa? Porque la rifampicina es más hepatotóxica que la isoniazida. Con esto se logra en casi en un 90% de los casos que no se desarrolle la forma activa, es decir, que quede en este periodo de latencia. Y en el caso de que se desarrolle la enfermedad activa, el tratamiento se suele dar en dos periodos, uno de inducción y el otro de mantenimiento. El periodo de inducción suele durar 2 meses y se suele hacer con isoniazida, rifampicina y piracinamida, y el de mantenimiento suele durar 4 meses y se suele hacer con isoniazida y rifampicina. En el caso de que presente resistencia, se suele agregar etambutol. ¿Cuáles son las complicaciones de la tuberculosis? El neumotórax, el empiema, la fibrosis pleural, la hemorragia pulmonar o la amiloidosis. Y bueno, vamos a hablar de los cuidados de enfermería. Hay cuidados durante la prevención, durante el diagnóstico, orientados hacia las manifestaciones clínicas y los relacionados con el tratamiento antituberculoso. Durante la fase de prevención, recuerden que nosotros somos los que aplicamos esta vacuna, suele ser intradérmica y en recién nacidos, como les decía antes, previene de la forma miliar y de la forma meningia de la tuberculosis en niños. Y también somos los que nos aseguramos que se cumpla el aislamiento respiratorio de este paciente durante estas 2 semanas de tratamiento efectivo, como les había mencionado también. También nosotros somos los que vamos a educar en cómo deben manejar esas secreciones. Recuerden que se debe cubrir con un pañuelo y lo que expectora envolverlo y ponerlo en una bolsa, nudo, y se desentará al tacho. Durante el diagnóstico somos nosotros que vamos a aplicar la PPD. Esta se suele inocular de manera intradérmica, son 0,1 mililitros y se mide a los 3 días. Si la induración o pápula es mayor a 10 milímetros, se considera positiva. Se considera positiva en nuestro medio que somos vacunados desde niños con la BCG. En otros países se toman otras medidas. Para nosotros es más de 10 milímetros. También somos nosotros quienes van a recoger la muestra de esputo para el estudio de la baciloscopía o del cultivo. Después tenemos los cuidados orientados hacia las manifestaciones clínicas. Recuerden que este paciente va a presentar dolor, de manera que hay que evaluarlo y registrar no solo la intensidad, sino también las características, la localización, la irradiación y la variación en el tiempo. También hay que tomar medidas contra este dolor, administrar algún analgésico o tratamiento no analgésico. Recuerden que también este paciente es muy común que tenga fiebre, por lo cual hay que aplicar medios físicos
y también se puede administrar algún antitérmico. Y también es importante evaluar la curva térmica, es decir, registrar los valores según el tiempo. Y con esto hacer una gráfica, ¿no? ¿Qué más? Va a presentar tos. En la tos es importante evaluar con qué frecuencia presenta y si es productiva o no. Y si es productiva, cuáles son las características de este punto. En cuanto a la hemóptisis, también es importante ver con qué frecuencia es que expectora con sangre y cuánto expectora con sangre, es decir, la cantidad de esa hemóptisis, la cantidad de ese sangrado. Es importante evaluarlo y registrarlo. En cuanto a la anorexia o pérdida del apetito, algunas medidas puede ser ofrecer comidas fraccionadas, es decir, que sean menos en cantidad pero más frecuente para lograr un mayor aporte calórico en el día. Y otra medida que también se suele recomendar es lavarse los dientes antes de comer, suele estimular el apetito. Es importante también registrar el peso diario de este paciente. Recuerden que es un paciente que va a tender a perder peso y uno tiene que intentar que aumente de peso aumentando el aporte calórico y la ingesta, naturalmente. Y bueno, estos son los cuidados relacionados hacia las manifestaciones clínicas en líneas generales. Y los relacionados al tratamiento antifímico o tuberculostático, recuerden que se va a dar isoniazida. La isoniazida puede producir neuritis periférica, de manera que uno tiene que evaluar si el paciente presenta paresias o parestesias. La rifampicina tiene la característica de teñir las secreciones, de manera que uno debe advertir al paciente de que va a orinar naranja. Es propio de la medicación para que no se asuste. En cuanto a la piracinamida, puede producir hiperuricemia, de manera que uno debe vigilar los valores de ácido úrico. En cuanto al etambutol, puede producir neuritis óptica, de manera que uno debe vigilar si es que hay alteraciones en la agudeza o en el campo visual del paciente. Recuerden que todos los antituberculosos o tuberculostáticos o antifímicos, que es todo lo mismo, pueden producir hepatotoxicidad, de manera que es importante evaluar los valores de transaminasas. Y si es que presenta signos de hepatotoxicidad, uno de ellos, por ejemplo, es la ictericia, es decir, el color amarillento. Sobre todo lo van a ver en las mucosas, por ejemplo, en la esclerótica, lo pueden ver en la piel en general, lo van a ver que cambia el color. Y esto es los cuidados de enfermería en líneas generales. Si quieren lo pueden ampliar, como siempre les digo, con la bibliografía. Bueno, espero que les haya sido de utilidad esta clase. Hasta acá.